Hola, buenos días. Damos la bienvenida a todas y todos a nombre de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Agradecemos la participación de ustedes en esta jornada que hemos denominado Jornada Nacional hacia una Cultura de Integridad. Para comenzar, la secretaria ejecutiva de la comisión, Valeria Luber Álvarez, nos entregará unas palabras. Valeria. Súper, muchas gracias, Denise. Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada, este pequeño taller que hacemos en colaboración con la Alianza UNCAC y en el que decidimos ponerle este nombre que ustedes saben, hacia una cultura de integridad, porque justamente el objetivo que buscamos lograr de largo plazo es también un cambio cultural, no solo centrarnos en cosas que podemos mejorar en el corto plazo, sino también en ese compromiso de largo plazo que tiene que ver con el cambio cultural de una cultura de integridad en el que cumplir las reglas sea algo que nos salga natural, por así decirlo. Y en este esfuerzo es que hacemos este taller y ustedes han sido convocados y convocadas a este taller virtual porque desde el rol que ustedes cumplen, ya sea como encargadas de transparencia o encargados de transparencia, lobby, revisar, por ejemplo, ayudar en declaraciones de patrimonio de intereses, alertar sobre conflictos de intereses a veces a personas de sus instituciones, sus servicios, ver, por ejemplo, qué cosas sí debe registrarse como donativo o no, las cosas que ustedes en general en el día a día desde sus lugares de desempeño están haciendo, aportan increíblemente a generar esta cultura de integridad. Es muy importante el rol que ustedes cumplen para eso y el hecho de que hoy día nos podamos reunir de esta manera virtual y poder reflexionar un poco más sobre la trascendencia que tiene este mismo rol que ustedes cumplen, viendo como, por ejemplo, conceptos como el enfoque de género también es importante para generar una cultura de integridad o ver cómo experiencias de otras instituciones a veces nos pueden servir para generar también buenas prácticas en nuestros propios servicios, en nuestras instituciones, nos ayudan a ir generando espacios de mejora, generar entre sus equipos también motivación para poder cumplir de mejor manera estas reglas. Así que para eso es esta jornada. Muchas gracias por conectarse. Nos acompaña Gloria Fuentes del Ministerio de la Mujer. Ella va a explicar un poco sobre la importancia de la perspectiva de género en el combate contra la corrupción y en esta generación de una cultura de integridad. Luego, desde la Contraloría de la República, David Zavala nos va a contar cómo la experiencia de la Contraloría en generar herramientas concretas para el combate de la corrupción, para generar incentivos para un comportamiento más íntegro. ¿Qué ideas pueden tomar ustedes de cosas que ha hecho ya la Contraloría en sus propios servicios? Y también ver sobre cosas que nos ilustran para el gobierno en general sobre la estrategia de integridad o más bien la estrategia anticorrupción que propuso la Contraloría, su estrategia institucional. Como saben, el gobierno del presidente Gabriel Boric está desarrollando una estrategia nacional de integridad en la cual muchos de ustedes son contrapartes y que venimos trabajando hace más de un año en eso. Esa estrategia se va a lanzar en el mes de diciembre. Y justamente instancias como estas de conversación y de un poco a veces reflexión más amplia de simplemente ver qué es lo que dice una norma, nos permiten también profundizar en estos conceptos que a veces parecen un poco inasibles, pero que en el fondo nos orientan y nos tienen que mover en el día a día y en nuestras tareas muy cotidianas de nuestros distintos puestos de trabajo. Para contarles
qué trae o cuáles son los ejes de esta Estrategia Nacional de Integridad. María Constanza Salinas, del equipo de la Comisión Asesora Presidencial, les va a contar cuáles son estos ejes, cuáles han sido también los principales hallazgos del proceso participativo que desarrollamos y también analizar un poco cuáles son estos conceptos o cuáles son los alcances de estos conceptos de integridad, probidad, por qué optamos por utilizar uno en lugar del otro en determinados contextos y revisar también algunos casos que pueden ser de interés para ustedes. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Ojalá que esto sea de mucha utilidad para ustedes y bueno, está siempre el chat para que hagan preguntas y si no, pueden levantar la mano y las preguntas serán abordadas al final de la sesión. Dejo ahora con ustedes a María Constanza Salinas, ella es abogada de la comisión. Tienes la palabra, Constanza. Chao. Gracias, Valeria, muchas gracias. Es un gusto para mí saludarlos, sobre todo considerando la gran convocatoria y la cantidad de funcionarios y funcionarias que hoy día nos acompañan. Les quiero comentar también que en el chat una de mis compañeras dejó ahí el registro para que ustedes opriman el Forms Office y puedan registrarse, que fueron parte de este taller. Voy a partir entonces presentando esta PPT que hicimos para ustedes, así que le voy a pedir a Denise si me dice si se está viendo. Sí, tienes que Muchas activar gracias. Ahora está en presentación. ¿Ahora está bien? Sí. Ya, perfecto. Millón de gracias, Denise. Entonces partamos. Bueno, nuevamente agradecerles, ¿cierto?, el interés de conectarse. Y comentarles que mi nombre es María Constanza Salinas, soy abogada de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. Les voy a pedir que mantengamos los micrófonos en silencio para que no exista ninguna interrupción ni en este módulo ni en los que continúan, así que les voy a pedir eso. Bueno, partiendo, como pueden ver en la lámina, mi módulo es introductorio y acá vamos a hablar un poco de la integridad en los órganos del Estado. Para eso vamos a comenzar mencionando los principios sobre los cuales, ¿cierto?, se desarrolla la integridad en nuestro país y particularmente en nuestra función como funcionarios y servidores públicos. Bueno, el primer principio, ¿cierto?, es el principio de probidad, que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia siempre del interés general por sobre el interés particular. Se entiende que la integridad es un principio que está inserto dentro de la propiedad y que la integridad es el posicionamiento consciente y la adhesión a valores éticos comunes, así como el conjunto de principios y de normas que están destinadas a proteger, a mantener y a priorizar siempre el interés público por sobre los intereses privados. Esta definición también la señaló en el año 2017 la OCDE. El principio de probidad lo podemos encontrar definido en distintas... Disculpa, Eric Zúñiga, ¿te puedo pedir que silencies tu micrófono? Muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, este principio, el principio de probidad, es un principio que está señalado en las leyes 18.575, que es la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y también en la Ley 20.880, que es la Ley de Probidad. Vamos a pasar a conocer otro principio, que es el principio de legalidad. Este principio consiste en ejercer siempre el poder público acorde a la ley vigente y dentro del ámbito de atribución y de competencias que tiene cada institución y que tiene cada autoridad. Las actuaciones, ¿cierto?, de los poderes del Estado y de las instituciones por regla general están sometidas a la Constitución y a la ley. Este principio está estipulado en la Constitución General de la República, en el artículo 6, y también en el artículo 2 de la Ley de Bases. Otro principio fundamental que tenemos que tener siempre claro a la hora de desarrollar nuestra función como
como servidores o funcionarios públicos es el principio de imparcialidad. La administración, ¿cierto? Y los que somos parte de la administración debemos actuar con objetividad, respetando siempre el principio de probidad que ya revisamos y respetándolo tanto en la sustanciación de los procedimientos como en las decisiones que adoptan las instituciones y que nosotros también adoptamos como funcionarios. Este principio, el principio de imparcialidad, también está consagrado en el artículo 11 de la ley que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los órganos de la administración del Estado. Otro principio fundamental, de hecho, estos son principios que nosotros los vemos y actuamos en virtud de ellos todos los días, es el principio de responsabilidad. Este se define como el sometimiento al derecho de todas las actuaciones administrativas, no existiendo ningún espacio de poder exento a esta vinculación. Entonces, el Estado también va a ser responsable por los daños, ¿cierto?, que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, independiente que también existirá una responsabilidad que pueda afectar al funcionario. Pero el principio de responsabilidad básicamente señala que el Estado será responsable de cualquier daño que cause o que causen los órganos de la administración. Por eso la importancia de actuar siempre con responsabilidad. Asimismo, tenemos los principios de eficiencia y eficacia, que cada uno, ¿cierto?, determina que son velar por una adecuada y una idónea administración de los medios, ¿cierto? Los medios públicos, los medios que nosotros tenemos para realizar nuestras funciones como servidores y como funcionarios. Por un lado, la eficiencia se refiere a lograr resultados iguales, pero con menos recursos, o mejores resultados considerando los mismos medios que tenemos. Y por otro lado, la eficacia constituye la capacidad de lograr los efectos deseados con el uso óptimo de los recursos. Para ir terminando la parte de los principios, vamos a señalar el principio de transparencia. Me imagino que acá en esta capacitación hay muchos encargados de transparencia, así que ustedes deben saber a qué me refiero con este principio, que consiste en respetar y en cautelar la publicidad de los actos, de las resoluciones, de los procedimientos y de toda documentación de la administración. Así, también los fundamentos y en facilitar el acceso a cualquier persona, a cualquier ciudadano que requiera esta información a través siempre de los medios y de los procedimientos que para ese efecto ha establecido la ley. Por lo tanto, la reserva, la confidencialidad y la discreción son excepciones en nuestro ordenamiento jurídico. El principio, por regla general, es la transparencia. Y este principio está consagrado en el artículo 4, inciso segundo de la Ley de Transparencia. Bueno, como podemos darnos cuenta, todos los principios que nosotros revisamos, que es cierto que gobiernan nuestro actuar como funcionarios y como servidores públicos durante todos los días en la administración de nuestros trabajos, lo que logran es que construyamos instituciones que son más íntegras y que le otorgan más confianza a la ciudadanía. Ya que con el cumplimiento de estos principios lo que se busca es construir instituciones que sean probas e instituciones que sean íntegras, porque esto aumenta la confianza de la ciudadanía y la confianza de la ciudadanía es uno de los pilares sobre los que se construye y se sostiene la democracia. Por lo mismo, me gustaría señalarles que el 2021, post pandemia, la OCDE publicó un estudio en el que mencionó que la integridad es el gatillante de la confianza en la ciudadanía. Este informe señala que la confianza de los ciudadanos y la confianza que tienen los ciudadanos en sus gobiernos es crucial para la legitimidad y para el funcionamiento de las democracias. Entonces, en este informe, lo que determinó la OCDE, ¿cierto? Lo que determinó fue que analizó determinantes de la confianza de las personas en las instituciones públicas en dos dimensiones. Por un lado, la dimensión de la competencia y por otra, la de los valores.
Para la ciudadanía, principalmente en el factor de competencia y de impulsores de la confianza, lo que más le interesó a la ciudadanía fue la capacidad de respuesta por parte de las instituciones para brindar servicios eficientes, servicios de calidad, servicios que sean asequibles, oportunos y centrados en el ciudadano. Eso fue lo que más le interesaba al ciudadano para tener confianza en su gobierno y en sus instituciones. Por otra parte, otro impulsor de la confianza es la confiabilidad como un compromiso que tengan las instituciones públicas, que esté orientado al futuro y a la constante con las partes interesadas, ¿cierto? Que en este caso son los ciudadanos. Mientras que en tanto a los valores, los ciudadanos determinaron que en cuanto a los valores, las determinantes de confianza para los ciudadanos son la justicia, la integridad y la apertura. Que si bien se pueden dar cuenta, estos tres valores están presentes en los principios que recién nosotros mencionamos. La apertura tiene directa relación con la transparencia, la integridad con la probidad y la justicia con la responsabilidad, con la eficiencia, con los principios que revisamos anteriormente. Es por esta razón la importancia de actuar bajo los principios de integridad y probidad pública, otorgar y generar una mayor confianza en los ciudadanos desde nuestro lugar como funcionarios públicos, miembros de las instituciones que representamos, ¿cierto? Bueno, ahora les voy a mencionar esta parte de la capacitación. Es sobre casos, son casos de dictámenes de la Contraloría y son casos desgraciadamente verídicos. Vamos a ver el primero y vamos después viendo qué determinó la Contraloría y qué principios fueron los que se transcribieron con estas actuaciones de funcionarios públicos. El primero señala que una funcionaria realizó reiteradamente llamados de larga distancia a servicios de entretenimiento, predicciones y otros durante la jornada de trabajo y utilizó entonces para esto una línea telefónica que estaba a su cargo. En virtud del dictamen del 2005 que definió, ¿cierto?, este caso, la Contraloría determinó que esta actuación constituye una vulneración de la norma del artículo 82 letra G de la ley 18.883, que básicamente también transgrede el principio de probidad administrativa que debe observar todo funcionario público. Acá podemos ver que se transgredió el principio de probidad, pero también los principios de eficiencia y eficacia que comentábamos antes y que tienen relación con el correcto uso de los recursos públicos. Otro caso es el del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea, que firmó un contrato con una fundación cuyo presidente de su directorio era oficial del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Chile. Como puede apreciarse, ¿cierto? En este caso en particular, existe una relación entre integrantes de la fundación, particularmente su presidente, y la institución castrense a que pertenece el recinto hospitalario. Que va a realizar la contratación, configurándose por ende un conflicto de interés al menos potencial entre ambas partes que contratan. Por lo tanto, la Contraloría determinó en el año 2022 18.575 exige a todas las autoridades y a todos los servidores y funcionarios públicos una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de su cargo, haciendo cierto primar en todas las actuaciones el interés general por sobre el interés particular, guardando estricta imparcialidad en las decisiones. Imparcialidad, otro principio que revisamos, ¿cierto? Asimismo, el principio de probidad administrativa tiene por objeto, tiene por finalidad impedir que las personas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en el ejercicio de sus funciones, aun cuando éste sea solo potencial. En este caso en particular, el conflicto de interés era al menos potencial y por lo mismo, Contraloría no tomó razón de este contrato entre el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea y la fundación cuyo presidente de su directorio era oficial del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Chile, por ocasionarse un eventual conflicto de interés.
Acá tenemos un tercer caso que se parece en algo al primero, ¿cierto? Dos funcionarios públicos hicieron uso de equipos computacionales de propiedad de la institución para la que trabajaban para el envío, recepción y archivo de material con contenido pornográfico durante la jornada laboral. Acá el dictamen del 2016 de Contraloría dispuso que estas actuaciones contravienen especialmente el principio de probidad administrativa conforme a los artículos 62 números 3 y 4 de la Ley 18.575, esto es, emplear bajo cualquier forma cierto dinero o bienes de la institución en provecho propio o en provecho de tercero, y ejecutar actividades o ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los fines institucionales. Entonces, en este caso también vemos que existe, ¿cierto?, una contraveniencia al principio de probidad administrativa. El cuarto y último caso que les quiero mencionar y que también les quiero volver a reiterar que todos estos casos desgraciadamente son casos verídicos. El cuarto caso es: un funcionario público acepta salir a cenar con una sostenedora de un establecimiento educacional que fue objeto de fiscalización por este funcionario. Primera cosa extraña. Y recibió donativos en dinero por parte de la citada persona y por no realizar sus funciones de supervisión con el debido esmero, con la debida dedicación y eficiencia y orientado a cumplir los objetivos de la institución que representa, ¿cierto? En virtud de estos dictámenes del 2014 y desde el 2015, se estima que la actitud, ¿cierto?, que tuvo este funcionario contraviene gravemente el principio de probidad primero, el principio de legalidad, ya que él deja, ¿cierto?, de hacer las funciones que están determinadas que debe realizar, por ende tampoco actúa dentro de sus facultades, dentro de sus competencias, como lo menciona la ley. Falta el principio de imparcialidad y también al principio de integridad pública. Todas estas conductas y todos estos casos pueden desembarcar en que nosotros nos convertamos en un país corrupto. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos anteriormente, la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones públicas es la que a nosotros nos permite como instituciones, ¿cierto?, ser más íntegras, más probas y más fuertes. Si se empiezan a conocer casos y casos y casos de corrupción dentro de las instituciones, como los casos que recién mencionamos, podemos terminar convirtiéndonos en un país corrupto. ¿Pero qué es la corrupción? La corrupción, en virtud de cómo la define Transparencia Internacional, es el abuso de poder en beneficio propio. Acá ustedes se pueden dar cuenta en la lámina el fenómeno de la corrupción, cómo lo explica el profesor Robert Kliprat. El profesor señala que la C, que es la corrupción, es igual a la M, que es el monopolio en la toma de decisiones. ¿A qué nos referimos con monopolio en la toma de decisiones? Mientras más reducido sea el grupo de actores de quienes depende una decisión sobre el asunto o cuestión, ¿cierto? Mientras más monopolizado esté, y si a eso le sumamos la D, que es la discrecionalidad del que disponen tales actores para tomar su decisión, y por último, mientras menos tenemos rendiciones de cuentas, menos rendiciones de cuentas, o estas rendiciones de cuentas, ¿cierto?, no son tan efectivas, entonces acá estamos bajo el escenario perfecto para que surja la corrupción. Ahí pueden ver la ecuación, ¿cierto?, que les acabo de explicar. Continuando con cómo está Chile, ¿cierto?, en virtud de la corrupción, acá tenemos el índice de percepción de la corrupción del año 2022, ¿cierto?, el año pasado. Se pueden dar cuenta en la lámina que dentro de la región, dentro de Latinoamérica, junto con Uruguay, somos los que estamos percibidos como menos corruptos. Nosotros tenemos una puntuación de 67, ¿cierto? Estamos acá. De todas maneras, Chile desde el año 2018 se encuentra estancado entre los 67 y 68 puntos. Por ende, también es tarea de todos nosotros como funcionarios y servidores públicos dentro de las instituciones ayudar a que esta puntuación pueda ir mejorando y pueda ir subiendo y ser pioneros también en la región.
Pero ¿cómo nosotros como Comisión de Integridad Pública y Transparencia, la SECPRES, cuáles son las acciones que nosotros trabajamos, ¿cierto?, para prevenir la corrupción, para que los principios lleguen con mayor fuerza a los servidores y funcionarios públicos? Estas son algunas de las acciones que nosotros trabajamos para prevenir la corrupción en las instituciones públicas. La primera, como decía la secretaria ejecutiva Valeria Lubert, la primera es la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que si bien es un trabajo que ya lleva un año y un par de meses, y que consiste en una política pública que tiene como objetivo diseñar e implementar un plan a largo plazo que promueva de forma proactiva los principios de integridad y transparencia en todas las instituciones del Estado y que permita aunar y coordinar cierto esfuerzo en el combate contra la corrupción desde todos los órganos de la administración del Estado. Esta estrategia cuenta con 5 objetivos, 5 ejes en torno a los cuales se articuló el concepto de integridad, y estos son transparencia, función pública, recursos públicos, política, ¿cierto? Y también el sector privado como una novedad dentro de una estrategia de integridad pública que desarrolla el gobierno. Bueno, la estrategia, ¿cierto?, como les mencionaba, va a ser una política pública que va a tener por objetivo diseñar e implementar un plan que va a ser a largo plazo y que también requiere de la coordinación de distintos actores, ¿cierto?, no solamente de la SECPRES, sino que de distintas instituciones. Por lo mismo, la comisión hizo una consulta pública, abierta, que fue respondida por más de 3.000 personas. Y también la comisión trabajó en la realización de 30 diálogos participativos en los que participaron, ¿cierto?, valga la redundancia, más de 240 personas. Y de estas instancias surgieron los hallazgos que ustedes pueden ver en la lámina. Particularmente, y porque considero que tiene mucha relación con lo que hemos hablado hasta ahora, voy a hablar de 2 hallazgos, el número 2 y el número 4. El segundo hallazgo es que las personas asocian el concepto de corrupción con una percepción general de abuso. O sea, la percepción, el concepto, ¿cierto?, de corrupción tiene límites que son más acotados y que se relacionan con delitos, con sanciones, ¿cierto? Pero para las personas, la corrupción es mucho más amplio y se extiende el fenómeno de la corrupción para las personas incluso a problemas de acceso, a problemas de eficacia y problemas de calidad en la atención de los servicios públicos. Lo que a todas luces efectivamente no es corrupción, pero para la percepción de la ciudadanía sí lo es. Y aquí mismo podemos ver en esta lámina que 1/3 de las experiencias de corrupción que están mencionadas en los diálogos participativos que ejecutó, ¿cierto?, la comisión, más que corrupción propiamente tal, serían inobservancias éticas. Entonces, esa confusión en la ciudadanía y esa percepción de asociar el concepto de corrupción con una percepción que es de general de abuso y que, por supuesto, no tiene relación real con delito. Y otro de los hallazgos que la comisión logró determinar, ¿cierto?, de sus 30 diálogos participativos, es que se aprecia una baja coordinación entre las instituciones públicas en el combate contra la corrupción. Chile, ¿cierto?, tiene un sistema de integridad que es de carácter disperso y de carácter difuso. Entonces, muchas instituciones públicas trabajan e impulsan acciones para combatir la corrupción, pero en ámbitos muy distintos y sin deberes de coordinación. O sea, muchas instituciones trabajan para prevenir la corrupción, para que se prevenga, pero no lo hacen de forma coordinada. De hecho, un 63.92% de las personas que respondieron a esta consulta pública abierta, que como les decía fue respondida por más de 3.000 personas, están en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación: las instituciones públicas trabajan coordinadamente para combatir la corrupción.
O sea, existe y de hecho el número, además de la ciudadanía en general, es muy alto, pero también el número es alto de los funcionarios públicos. Este es un problema que nosotros también reconocemos dentro de nuestras propias instituciones y la necesidad de un trabajo coordinado entre las instituciones para que sea más efectivo y más eficaz la lucha contra la corrupción. Además, la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, ¿cierto? No solo trabaja en esta estrategia de integridad, sino que también en distintos proyectos de ley. Aquí les voy a mostrar algunos. Tenemos, ¿cierto?, el proyecto de ley que modifica la ley 20.285, más conocido como Transparencia 2.0, ¿cierto?, que viene a modificar la actual ley de transparencia, la 20.285. También este proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección al denunciante, este proyecto ya está promulgado, ¿cierto? También se trabaja en el proyecto de ley que moderniza la ley de compras públicas. Y lo que buscamos, ¿cierto?, es aumentar los estándares de probidad y los estándares de transparencia e introducir el principio de economía circular en las compras del Estado. Y finalmente también la Comisión trabaja activamente en modificar los cuerpos legales sobre materias de integridad pública y de transparencia en municipios. No solo en la municipalidad como propiamente tal, sino que también en las corporaciones municipales y organizaciones funcionales. Bueno, y para terminar, ¿cierto? Otra de las tareas que ha tenido la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, me imagino que ustedes saben, esta Comisión Ministerial para la Regulación de la Relación entre las Instituciones Privadas sin fines de lucro, que anunció esta creación el presidente de la República con fecha 4 de julio. ¿Y para qué es cierto? Para regular la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro, donde tenemos asociaciones, fundaciones, ¿cierto?, y el Estado, en virtud de los últimos escándalos de probidad que ha vivido nuestro país. Bueno, este grupo, ¿cierto?, es un grupo técnico de trabajo, como pueden ver en la lámina, ahí están las personas que son parte del grupo, y es de carácter transversal también este grupo. Y lo que va a abordar son las relaciones de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado sobre la base de los principios de transparencia, de efectividad, de eficiencia y de rendición de cuentas. O sea, los mismos principios que también estuvimos revisando en esta capacitación. Esta comisión tiene un plazo de 45 días que empezó a regir desde el 4 de julio, así que ya estaría prontamente a finalizar su trabajo. Pero igual es importante que ustedes sepan que nuestra Secretaría Ejecutiva también tiene la Secretaría Ejecutiva de esa comisión. Por ende, es otra comisión en la que nuestra Comisión de Integridad Pública y Transparencia trabaja activamente para prevenir la corrupción. Bueno, me gustaría, ¿cierto?, volver a darle las gracias a todos por su disposición, porque de verdad que muchas personas se han conectado, así que 1.000.000 de gracias. Espero que haya sido de su gusto la capacitación, que les haya servido. Como les dije, es un módulo introductorio y a continuación vienen 2 módulos más que abordan desde sus propias perspectivas, de sus instituciones, tanto el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género como Contraloría, las materias de probidad. Así que muchas gracias por su tiempo y disposición a todos los funcionarios que nos acompañaron hoy. Muchas gracias. Agradecemos a María Constanza la presentación. Antes de pasar al siguiente módulo, les recordamos, por favor, registrar la participación en esta jornada en el Forms, en el formulario expuesto en el chat. A continuación, vamos a dejar con ustedes a Gloria Fuentes. Ella es profesional de la División de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y nos va a presentar el segundo módulo, que se denomina La integridad se fortalece con perspectiva de género. Gloria. Muchas gracias, Denise. Vamos a hacer... Vamos a buscar la PPT acá. Bueno, gracias Constanza por la presentación, que como bien dice es una introducción que nos permite entrar en lo que significa el enfoque de género en la integridad. Ahí está perfecto, Gloria. Ya, se ve bien. Vamos a ver 3 temas. Primero, ¿qué es la perspectiva de género? Que yo sé que
muchas y muchos de ustedes han tenido varias capacitaciones, pero es para poder recordar en términos básicos, luego ver la relación entre la corrupción, la integridad y el tema de género, y después ver algunos lineamientos de integridad con perspectiva de género que podríamos trabajar en los servicios públicos. Recordar que la perspectiva de género, bueno, primero es señalar que las mujeres históricamente hemos enfrentado barreras de discriminación a lo largo de la vida. Esto implica que hay una desigualdad de género que genera diversas brechas en las mujeres en múltiples ámbitos, tanto, no sé, en el acceso al poder. Sabemos que a pesar de la ley de cuotas, aún falta que haya más mujeres en puestos de decisión. Hoy día tenemos un gabinete también que es paritario, ¿no? De hecho, hay más mujeres en el gabinete del presidente Boric. Pero también falta que sigamos avanzando en que las mujeres estén en todos los ámbitos, en el espacio laboral, por ejemplo. Y bueno, señalar que el trabajo doméstico para el sostenimiento de la vida, es decir, todo lo que tiene que ver con el cuidado, con el trabajo no remunerado, que no es reconocido, que es menos valorado, sigue siendo realizado en su mayor parte por las mujeres, desempeñen o no trabajo remunerado. Y eso hace que las mujeres vivan una doble o en ocasiones una triple jornada que incide, por supuesto, en sus posibilidades de desarrollo y también en su salud mental. Y para qué decir, las brechas se acentúan en periodos de crisis, lo vimos en la pandemia, donde junto con retroceder una década en lo que es la participación laboral de las mujeres, también se evidenció esto de la carga del cuidado, cuando las mujeres tuvieron que hacerse cargo prioritariamente de las tareas del hogar, junto con tratar de armonizar el trabajo remunerado. Salieron muchas mujeres también del mercado de trabajo. Y hubo estudios donde incluso se habló del hombre cero, que es aquellos hombres que dedicaban 0 horas al día en temas de trabajo doméstico o no remunerado. Entonces, eso provoca situaciones de desigualdad que es importante de revisar. Bueno, recordar brevemente que género no es lo mismo que sexo, ¿cierto? Que a veces se entiende que los temas de género aluden solamente a mujeres. Género es una construcción social que señala la manera en que las relaciones entre los sexos se producen y se institucionalizan, se normalizan, y son por lo tanto consecuencias sociales de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Y aquí voy a traer dicen ustedes, ¿por qué está esta foto de nuestra arquera famosa, Christiane Endler, y Alexis Sánchez? Y esto tiene que ver con una polémica que hubo, donde sabemos que Alexis es mucho más bajo que Christiane, pero sin embargo para una publicidad los pusieron al mismo nivel, y eso tiene que ver también con las expectativas y cómo finalmente se espera que sean y se comporten hombres y mujeres, ¿ya? Y eso también genera las desigualdades. Rápidamente recordar los estereotipos y roles de género, los roles de género que son las normas sociales y de conducta que determinan lo que socialmente se entiende, se acepta y se asigna a una persona según el sexo ideológico, y los estereotipos que son estas ideas generalizadas, imágenes simplificadas de los atributos de género. Por ejemplo, que las mujeres somos débiles, dependientes, emocionales, sensibles. Podemos poner muchas otras categorías acá. Y lo mismo respecto de los varones, que también que son proveedores principalmente, que son racionales, valientes, y eso hace que muchas cosas generen una situación de discriminación. Bueno, el patriarcado, que es una palabra que a veces es fuerte, ¿no? Hay gente que dice, oh, ¿por qué hablan de eso? Bueno, el patriarcado no es más que una forma tradicional de organización social que suele ser la base de esta desigualdad de género, porque según este tipo de sistema social se le confiere más importante a los varones o a lo que se considera masculino que a las mujeres o a lo que se considera femenino, y es por eso que el trabajo doméstico no remunerado estamos hoy día tratando de reconocer, visibilizar desde el primer mandato de la presidenta Bachelet, cuando se hizo la reforma previsional y se otorgó la posibilidad de que las mujeres dueñas de casa, entre comillas, que no trabajaban, se fueran reconocidas, en donde hemos estado también instando para que ese trabajo sea reconocido, valorado.
Bueno, y esto tiene que ver con modelos de género en todo el mundo, a mayor y menor medida, que tiene que ver con el poder y con cómo se construyen estas ideas de masculinidades que son hegemónicas y que también afectan a los varones. ¿Ah? Porque un varón que no le gusta, por ejemplo, jugar a la pelota también puede ser muy maltratado en ciertos espacios. Bueno, y también respecto a otros colectivos discriminados en razón de su género, como también el colectivo de las disidencias y diversidades sexogenéricas. Entonces, las organizaciones y las sociedades han sido ordenadas de tal manera que toda la propiedad, la residencia, la descendencia y la toma de decisiones con respecto a la mayor parte de las áreas de la vida han sido dominio de los hombres. Las mujeres hemos estado muy lejos del poder y eso hace que muchas veces los fundamentos para aquello sea que se invoquen estas razones biológicas que, por ejemplo, las mujeres por naturaleza son más aptas para ser cuidadoras y sustentan muchos tipos de discriminación de género, ¿ya? Y además los hombres que también en esto de estas categorías de cómo tiene que ser y comportarse un varón también afecta y acá si se fijan en esta publicidad el concepto niñita aparece como un concepto negativo, ¿no? Es como una ofensa. Entonces, eso es lo que de alguna manera también manifestaba María Constancia, que tiene que ver con la cultura que tenemos que ir avanzando. Entonces, hay que romper esta división sexual del trabajo que se llama teoría de género, donde están estos roles absolutamente definidos para las mujeres y para los hombres, ¿cierto? Y ir trabajando en romper esto para poder hacer una sociedad más igualitaria. Y bueno, acá yo recojo que hay una hoja de ruta del programa Gobierno del presidente Boric, donde está, entre otros, son 4 ejes transversales. Uno es el feminismo, entendido como una perspectiva de la sociedad y la economía, donde el principal eje tiene que ver con la sostenibilidad de la vida productiva y reproductiva. Sin estas tareas no sería posible el trabajo productivo. Y aquí es poder superar esta división de trabajo por sexo para que haya una mejor distribución del poder y se pueda erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres y hacia las disidencias sexogenéricas. Por otro lado está la transición ecológica justa, que tiene que ver todo con un nuevo rol del Estado, el impulso a la innovación, ahí me faltó un aire, a la innovación, la transformación digital para poder generar tejido productivo y reconversión laboral. La descentralización, yo me fijé que también hay gente de regiones en esta actividad, también aquí tiene que ver con reconocer, recoger y entender el papel vital de las regiones y también trabajar por el mejor desarrollo de las zonas rurales. Y finalmente, un tema muy importante que es el trabajo decente, que está también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde podamos desarrollar que el trabajo sea un concepto nuevo, donde se pueda desarrollar una vida plena. Y aquí hemos avanzado también con varias iniciativas que ya están, que es la jornada 40 horas, el salario mínimo, legislaciones que se están trabajando, un proyecto que tiene que ver también con conciliación, entre otros temas. Bueno, y la idea es transversalizar la perspectiva de género. Nosotros hemos trabajado como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género desde que también éramos CERNAM en alcanzar la igualdad de género, que es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno específico de igualdad. No obstante, la mayor parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen vinculación con los temas de género. Y el enfoque de género busca reconocer estas diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres que afectan en diversos ámbitos. No alude, insisto, a un asunto único de mujeres, sino que a los procesos sociales y culturales que convierten esta diferencia sexual en la base de la desigualdad de género. Entonces, preguntarnos por qué una diferencia biológica se transforma en una desigualdad. Y eso es importante de ver. Entonces, por eso hablamos nosotras de ponerse estos lentes de género para poder analizar con enfoque de género, mirar los fenómenos. Hay un marco internacional que es bien fuerte, tenemos compromisos de Chile en la materia, aquí lo más importante es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de eliminación de la violencia contra la mujer, de discriminación, la Convención Belén do Pará, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y recientemente el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso que Chile
que estuvo el subsecretario del Trabajo con un equipo en Ginebra hace poquito, y tenemos un año para poder adaptar y poder cumplir con este convenio. Hay un gran marco normativo nacional también, ya se refirió María Constanza a la legislación que tiene que ver con el estatuto administrativo, ¿no? Y con lo que tiene que ver con los municipios, y que va tipificando y nos va ayudando a enmarcar los comportamientos, y que están muy relacionados con los temas de integridad y probidad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, lo que dice relación con el acoso sexual, el acoso laboral, se dice en la misma nomenclatura o en la definición, en la tipificación, que son conductas que van en contra de la probidad, ¿ya? Y eso es parte de también lo que tenemos que entender. Nosotros hemos trabajado instrumentos para la transversalización de género, esta no se las voy a contar completa, pero es para que tengan un marco. Y se van a quedar además con la presentación, donde hay varios instrumentos, que está acá para transversalización del enfoque género, el cuarto plan de igualdad, que fue hace poquito relanzado, que fue actualizado en este periodo, eh, para poder, digamos, integrar en nuevas metas. Tenemos como 50 nuevas metas desafiantes. Está todo lo que es el programa de gobierno, una agenda género, y bueno, compromisos ministeriales de género para el periodo, más todos los programas de trabajo y compromisos del PMG que desarrollan los servicios, más las agendas regionales de género, con ciertos mecanismos para la implementación. Y recientemente también, aquí también está más específico, la medida Chile para Todos, donde un fondo de transversalización de género que nos otorgó DIPRES ha permitido que este año 2023 estemos ejecutando 44 proyectos que van principalmente en reforzar iniciativas que tienen los servicios públicos para trabajar con las mujeres en su diversidad. Proyectos de formación en materia sindical, con enfoque género, proyectos para mujeres rurales, entre otros. Violencia también. Bueno, ¿y cómo se relaciona corrupción, integridad y género? Bueno, acá está la Estrategia Nacional de Integridad Pública, y yo siempre agradezco mucho al equipo porque género está presente desde el primer día, y para el año 2023 la Comisión de Integridad Pública y Transparencia se comprometió a incluir la perspectiva de género en trabajo con la red de integridad. Y bueno, trabajaron en septiembre de 2022, está una foto que hay ahí, las encargadas ministeriales de género, que son asesoras ministeriales de género, trabajaron para aportar en la cooperación de la estrategia. Entonces, no es que esté como un apéndice, sino que esto está en la base del trabajo. Respecto de género e integridad, señalar que no hay muchos estudios e información sobre la temática para visualizar la relación entre género y corrupción en América Latina, pero sin embargo lo que hay, como este estudio de ONU Mujeres del 2015, asumen que el género es un factor determinante en cuanto a las víctimas de la corrupción, sobre todo en el caso de la pequeña corrupción. Y estas razones, las razones esgrimidas, tienen que ver con la feminización de la pobreza y el hecho de que las mujeres por lo general suelen ser pobres en su mayoría, y por esta división sexual del trabajo que les decía yo que concentra la tarea de cuidado de las mujeres. Y por otro lado, un estudio del PNUD del 2014 señala que en el caso de los favores sexuales como manera de cambio en contexto de corrupción, se inscribe en un amplio marco de la violencia de género, ¿ya? Y eso es violencia de género. Entonces, lo que dice PNUD es que es necesario identificar esos casos en que el favor sexual funciona como moneda de cambio en caso de corrupción, de aquellos otros en que se trata de un delito autónomo de violencia de género o abuso sexual. Y es importante esta distinción porque esto tiene que ver también con política criminal y de legislación penal. Así como María Constanza decía que a veces se malentiende el tema con abusos, también acá hay que hacer distinción en este caso. Hay un estudio del Consejo para la Transparencia también del 2020, perdón, donde nos señala que las mujeres son más críticas del Estado, aunque son quienes han tenido menor experiencia de corrupción que los varones, y donde más experimentado corrupción son en municipios, carabineros y con instituciones de salud. Aunque los datos uno podría decir que no son tampoco tan
tan amplios, tan relevantes, pero es importante recoger esto. Respecto a la percepción, las mujeres tienen un porcentaje relativamente menor, pero ambos géneros, tanto hombres como mujeres, señalan que la institución con peor índice de percepción es el Congreso. Bueno, y hoy día en el escenario en el cual estamos, también aquí, para fortalecer la democracia, es importante trabajar estos temas. Y claro, aquí hay un gran desafío, ¿cierto?, de quienes están en política, de poder ir avanzando en generar cambios para que la ciudadanía tenga más confianza. Las mujeres sienten a las instituciones menos corruptas aquellas que ofrecen servicios directos y más cercanos a la gente, considerando también la diversidad de mujeres y que muchas mujeres por razones de cuidado no pueden tampoco trasladarse tanto. Es importante este dato. Y un 41% de mujeres está de acuerdo con que existen las condiciones institucionales para denunciar hechos de corrupción. Entonces, eso es un dato que a mí me parece importante relevar porque hay también un 35% que no considera que exista la institucionalidad para denunciar. Y acá tenemos un desafío grande de fortalecer los mecanismos de denuncia, porque también hay muchas personas, un 79% de las mujeres, desconocen los canales para denunciar la corrupción en el sector público. Es decir, una persona pudiera estar viviendo una situación y no sabría qué hacer. Este mismo estudio dice que en relación a transparencia, solo un 29% de personas había ingresado solicitud, aunque son las mujeres las que utilizan más este mecanismo que los varones y frecuentemente más en los municipios. ¿Se acuerdan que decíamos que lo hacían a quienes estaban más cercanas a las instituciones? Bueno, los municipios son la primera entrada, ¿no?, al sector público, a la institucionalidad pública. Y es importante también señalar que las mujeres acuden presencialmente a la oficina a efectuar la solicitud. Entonces aquí también tenemos una paradoja que mientras vamos avanzando en más conectividad, en digitalizar más procesos, las mujeres van más presencialmente a la oficina. Tenemos un dato de un 73%. Y no hay diferencias sustanciales con respecto de la satisfacción del derecho. Son mujeres de entre 26 y 60 años, residentes de la región metropolitana, de nivel socioeconómico medio y que no conocen la ley de transparencia. Entonces también ahí tenemos un gran desafío que avanzar para poder generar más condiciones. Y bueno, las instituciones más solicitadas a nivel central son Gendarmería de Chile, el Ministerio de Salud y el mismo Consejo para la Transparencia. En materia de reclamo, solo un 36,9% lo realiza luego de 10 años. Y en cuanto a conocimiento, solo un 17% de mujeres conocen la ley versus un 21% de hombres. Entonces ahí tenemos un gran desafío, insisto, en poder generar estas condiciones y poder reconocer que existe este derecho, pero que no es conocido. Lo interesante de este estudio es que concluye que las mujeres utilizan el derecho de acceso a la información como un derecho llave, es decir, para poder acceder a servicios o beneficios que brinda el sistema público y del cual quieren informarse para conocer las exigencias y cómo poder aplicarlos en su vida de manera práctica. Entonces, a través de esto tratan de llegar a otras prestaciones. Chile Transparente, el año 2021, también hizo un estudio aquí con la Fundación de Mujeres Migrantes, de una base de 30 mujeres, y aquí sostienen que un 76,7% de las mujeres ha declarado no haber pagado un soborno versus un 20% de mujeres que sí declaró haberlo hecho en una o más oportunidades. De estas mujeres, un 23,3% cree que existe a menudo sextorsión, versus un 13,3% que no cree, y un 70% de mujeres ha declarado no haber sido víctima, y importante también señalar que un 40% cree que frente a una denuncia no habría sanción. Y aquí yo quiero hacer un punto con el tema de la desesperanza aprendida un poco de que no habría sanción, porque eso pasa mucho también con otro tipo de situaciones, ¿no? Voy a mencionar, por ejemplo, los casos de denuncias por violencia, por maltrato, acoso laboral y sexual, donde los mecanismos de denuncia aún no han logrado situarse y
estar fortalecidos para que las personas confíen en estos mecanismos. A nivel internacional, bueno, de acuerdo a algunos datos recogidos en Europa, las mujeres tienen mayores estándares de conducta ética y mayor conciencia sobre el bien común. Y bueno, de acuerdo a algunos estudios también se señala que hay mayor participación de las mujeres. Al haber mayor participación de mujeres, son los índices de corrupción más bajos, ¿ya? Asimismo, las mujeres tienen menores índices de percepción sobre la corrupción, aunque denuncian más que los hombres, como también cometen significativamente menores actos de corrupción. Y la percepción de la corrupción es mayor debido a que las mujeres tienen mayor contacto con las autoridades, pues hay mayores responsabilidades en los asuntos concernientes a las vidas privadas. En la Agenda de Desarrollo Sostenible está muy implicada con la lucha contra la corrupción, porque son elementos transversales de la agenda, y esta agenda da a las mujeres un rol preponderante y muchas de las metas se centran en reconocer la igualdad y el empoderamiento de las mujeres como un objetivo y como parte de la solución para alcanzar las metas acordadas por la comunidad internacional. La corrupción se reconoce como un fenómeno que entorpece los esfuerzos de los gobiernos y la sociedad para lograr el desarrollo sostenible. Así que por eso torna mayor importancia trabajar en este tema. Y bueno, el primer paso para entender esta relación es contar con datos con perspectiva de género, datos cuya desagregación nos permita dimensionar y comprender cómo los hombres, las mujeres, las personas de la diversidad sexogenérica son afectadas de manera diferenciada por la corrupción. Y por eso que los roles de género pueden ser un factor que sitúa a las mujeres en una situación de vulnerabilidad para ser víctimas de corrupción. Esto tiene que ver con lo que les decía hace un rato, la feminización de la pobreza, porque las mujeres de bajos recursos que deben pagar sobornos para recibir prestaciones estatales en salud, en certificado, en otros temas, muchas veces no ven otra salida. Mujeres a veces que en el contexto laboral deben aceptar requerimientos sexuales, por ejemplo, para mantener su trabajo. Ni siquiera para poder ascender, sino que para mantenerse en su trabajo, y eso son situaciones de vulnerabilidad que afectan mucho a las mujeres. Esto implica obviamente una conducta inapropiada de parte de la autoridad que busca obtener un beneficio personal aprovechando la posición de poder, y por eso es súper importante mirar estas relaciones de poder que se producen, y que si bien esto podría también afectar a hombres, afecta con mayor frecuencia a las mujeres, dada la situación de alejamiento del poder y de vulnerabilidad que también tienen. Y bueno, en cuanto a las razones por las cuales las mujeres no denuncian la corrupción, una de las menciones del estudio del PNUD sobre Chile sugiere que el miedo a las represalias y la ausencia de redes de contención o protección son dos de los factores determinantes. Ya decíamos que la corrupción retrasa los esfuerzos de los países y la ciudadanía para lograr mayores cuotas de desarrollo humano y reducir las desigualdades, entre ellas las de género. Entonces, por eso es tan importante para nosotras como Ministerio de la Mujer, Equidad de Género, y trabajando con el equipo de la comisión, que además agradezco mucho porque han hecho un esfuerzo y han trabajado en buscar documentación, estudios, así que siempre yo les felicito mucho porque nos han abierto también una puerta importante en esto. Nos da también al llegar al último punto que tiene que ver con las recomendaciones. En cuanto a género y integridad, es muy importante mejorar el acceso de las mujeres, diría yo también de varones, a información pública para poder promover el ejercicio de los derechos. La información es clave para alcanzar la igualdad sustantiva. Por otro lado, mejorar la satisfacción en cuanto a la relación de las mujeres y el Estado. Para las mujeres la institucionalidad es muy burocrática, muy distante, a pesar de que tienen cercanía con los municipios. En general el Estado les es muy ajeno, muy lejano, y esto es importante para que confíen y puedan denunciar hechos de corrupción. Por otro lado, considerar que el acceso a la información pública afecta más a las mujeres debido a la feminización de la pobreza, la carga del cuidado, la división sexual del trabajo, la violencia que viven, entre otros temas. Y esto puede incidir directamente en las condiciones de vida a tal nivel de poder impactar en sus decisiones. Por ejemplo, en la educación, si no tienen información, pueden tomar malas decisiones sobre
qué carrera seguir o qué estudio seguir sobre salud, sobre participación o cómo enfrentar la corrupción. Por otro lado, promover mayor producción de conocimiento, de investigación, profundización de este análisis para poder incorporar medidas mucho más efectivas, especialmente en materia de prevención, como decía María Constanza, abordando las restricciones y condicionantes que tienen las mujeres para el ejercicio de sus autonomías. Y aquí estamos hablando de la autonomía económica, que les permita tener recursos y tomar decisiones sobre aquello, de la autonomía física, que es no vivir violencia y poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, y de la autonomía en la toma de decisiones, que es poder participar de todos los ámbitos de poder que existen. También es importante caracterizar las brechas de género, lo dice el estudio de PNUD, en materia de acceso a la información para mejorar la toma de decisiones desde el Estado. Entonces, por eso es importante que los datos sean desagregados por sexo y puedan ser analizados con enfoque de género. Caracterizar cómo se relaciona el género con la corrupción en términos de las denuncias, las sanciones, entre otros. Incorporar esta perspectiva de género, estos lentes de género en las políticas anticorrupción para poder reducir la exposición de las mujeres a este tipo de conducta. Promover integridad con enfoque de género mediante el desarrollo de contenido, material formativo, informativa y cualquier otra herramienta para poder acompañar el fortalecimiento de las acciones de integridad de todas las instituciones. Y aquí implica evaluación de riesgos, procedimientos, difusión, capacitación de los actores y actoras, seguimiento, entre otros. Fortalecer los espacios de rendición de cuentas, que también es un tema que hemos ido avanzando mucho. Los servicios públicos hoy día están publicando rendiciones de cuentas, haciendo cuentas participativas, pero también ahí hay que fortalecer estos espacios y facilitar canales para la denuncia de corrupción que no impliquen este riesgo de represalia que, como vimos hace unas 2 láminas atrás, era una de las 2 razones por las cuales las mujeres no se inhiben de denunciar. Y con atención especial al sesgo de género que puede afectar la disposición a denunciar casos de corrupción. Eso es lo que queríamos comentarles en términos de la relación entre género y corrupción. Y bueno, agradecer nuevamente la posibilidad de estar en estas actividades y poder, digamos, comentar estos temas. Muchas gracias, Denise, Karina y todo el equipo. Agradecemos la presentación de Gloria. Vi que alguien había levantado la mano, pero ahora no, ya no está. Así que si pueden tener alguna consulta y otra en el chat sobre la primera exposición, las atendemos al final del siguiente módulo, que es el último. Les recuerdo que está disponible en el chat el formulario para que registren su participación en esta jornada. Y ahora va a hacer la presentación del siguiente módulo, David Zavala. Él es analista del gabinete del Contralor General de la República y además es el coordinador de la estrategia anticorrupción que desarrolló la Contraloría General de la República. Él nos va a presentar el tercer y último módulo, denominado la responsabilidad institucional en la promoción de la integridad pública. David, te doy el pase a la presentación. Muchas gracias. Bueno, gusto en saludarles. Qué bueno tener una sesión tan concurrida esta vez, la última sesión, pero hay bastante convocatoria. Así que bien contento y por supuesto, como siempre, agradecer a la comisión por habernos invitado en la Contraloría a poder participar de estas jornadas. Para nosotros y nosotras es tremendamente importante estar presentes en espacios que tengan precisamente como objetivo promover la integridad pública. Hoy es uno de los objetivos estratégicos de la Contraloría, contribuir a la lucha contra la corrupción y a la integridad en el país. Así que encantados, por supuesto, de participar y, por supuesto, también de colaborar con ustedes, todos los servicios aquí presentes, en lo que puedan necesitar. Voy a compartir una presentación que agradecería me cuenten cuando se esté viendo en pantalla completa. Ahí está perfecto, David. Súper. Muchas gracias. Entonces, la presentación, como bien comentaron, es sobre cuál es la responsabilidad que le cabe a las instituciones públicas en colaborar con sus personas funcionarias en promover la integridad. Y para partir de esta conversación, nosotros siempre nos gusta comentar este tema, que es algo que es conocido por todos y todas aquí, que es el tema de la confianza, o más bien de la desconfianza que hoy día existe en las instituciones del Estado.
Salió hace poco una nueva SEP, pero con los datos de la del año anterior, y esto no ha cambiado para nada y tampoco es sorpresa para nadie, podemos ver que las instituciones hoy día centrales de la democracia son las que lamentablemente cuentan con los menores grados de confianza de parte de la ciudadanía, ya sea el Congreso, el gobierno, los partidos políticos, el Ministerio Público, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante hablar de confianza? Creo que no, todos y todas sabemos por qué la confianza es relevante para nuestra labor en las instituciones públicas, permite que la gente participe, que se informe, que se acerque a las instituciones a obtener beneficios. Pero ¿por qué es importante hablar de confianza cuando estamos hablando de integridad pública? Y para poder contextualizar eso, les traigo este gráfico de un estudio que se realizó el año 2017, en donde correlaciona precisamente la relación entre confianza y percepción de la ciudadanía sobre corrupción. Lo que muestra este estudio, y agradecería por supuesto que mantengan sus micrófonos apagados para que no nos genere este ruido ambiente, muchas gracias. Como iba diciendo, este gráfico lo que hace es que demuestra que existe una relación entre esta percepción de corrupción y confianza. A mayor percepción de corrupción de parte de la ciudadanía, menor confianza va a existir en el gobierno y en las instituciones públicas. ¿Dónde está Chile en este gráfico? Lamentablemente en una posición acá bien lamentable, en donde tenemos al mismo tiempo una alta percepción de corrupción por parte de la ciudadanía y al mismo tiempo es uno de los países de la OCDE y de esta muestra de países en donde las personas menos confían en sus instituciones. Y también es bueno visibilizar esto, porque si bien en Chile ya llevamos unas décadas en una crisis de confianza, no es lo normal y no es natural, no es algo que debemos naturalizar, que las personas no confíen en sus instituciones. Podemos ver que hay una buena cantidad de países, y esto se puede ver consistentemente en varios estudios, en donde la confianza en el gobierno y las instituciones públicas es bastante más elevada. De hecho, si pueden ver ahí en el medio de este gráfico, el promedio de la OCDE ronda en torno al 50% de confianza, mientras que en Chile no alcanza ni siquiera el 30%. Y podemos ver que todos los países donde la percepción de corrupción es alta, recordemos que la percepción de corrupción no se basa en datos objetivos sobre cuántos casos hay, sino que en cómo las personas sienten que se está combatiendo en la corrupción, si es que hay impunidad, y aquí está este dato o este concepto que relevaban en la presentación anterior, que es el tema de la desesperanza aprendida, ¿no? Que si las personas ven consistentemente que no se hace nada, que no se toman las medidas correctivas, que no están las estrategias de parte del Estado y de las instituciones por combatir la corrupción, y por supuesto si es que existe impunidad, la percepción de corrupción se va a mantener alta independiente de la cantidad de casos que hay. Entonces, para abordar este problema, que es la percepción de corrupción de la ciudadanía, es que aparece este concepto tan relevante que es el de integridad. Y muy bien lo explicó Constanza de la comisión, pero solamente un pequeño refresco que este concepto de integridad, nosotros la definición más aceptada hoy día es la que nos provee la OCDE, que es la alineación coherente y la adhesión a valores, principios y normas éticas compartidas para defender y dar prioridad al interés público por encima de los intereses privados. Y aquí también les presentamos la definición que utiliza la Contraloría General, que es muy similar y que también gira en torno a los valores. Y nosotros nos gusta sintetizar estas dos definiciones o todas las definiciones que se utilizan del concepto de integridad en esta frase que les pongo abajo, que puede ser un poco cursi, pero creo que es buena para explicar a qué va este concepto, que es hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Esto es internalizar estos valores. Por eso la definición que nos da la OCDE es tan valiosa, dice que es una alineación coherente, o sea, es permanente en las personas funcionarias con este conjunto de valores. Profundizando un poco más en este concepto, tenemos estos tres dimensiones del comportamiento de las personas funcionarias. El primero de ellos es este comportamiento que se llama legal, que es lo que naturalmente o normalmente asociamos con la probidad administrativa, es decir, cumplir la ley, cumplir con la norma. Pero este cumplimiento, esta probidad, hoy día es el piso mínimo. Hoy día la ciudadanía espera mucho más de la función pública que solo cumplir la ley, porque ya hemos visto una y otra vez, no solamente con los últimos casos, sino podemos hacer memoria de un montón de casos que han sucedido en el pasado en distintos sectores, en donde a veces hay conductas que son legales, o a veces están en el límite quizás de la legalidad, pero sin duda no son éticas y no se ven bien. Y eso la ciudadanía hoy día lo sanciona tan severamente como aquellas conductas que son ilegales. Y eso nos muestran los estudios que hemos realizado en la Contraloría General aquí en el país,
también un poco de los resultados que pudo levantar la comisión en el contexto de la generación de la estrategia y también lo que se ha visto afuera. Hoy día las personas sancionan con la misma dureza aquellas conductas que pueden ser, por ejemplo, que un funcionario público dilate innecesariamente un trámite, que puede ser no necesariamente ilegal, pero sí, por supuesto, es algo reñido con los valores de la función pública y eso las personas lo consideran de todas formas corrupción y lo sancionan bastante. Por eso, hoy día el llamado es a elevar el estándar, o sea, ir desde esto que es el comportamiento legal de la probidad, pasar a un comportamiento ético, es decir, tomar no solamente la ley, sino que los valores de la función pública y todos los valores que puedan declarar las instituciones en estos instrumentos tan relevantes como sus códigos de ética. Y aquí el llamado es a tenerlos y si es que los tienen, a actualizarlos, difundirlos y conocerlos y llegar a este nivel que es de la integridad, que nosotros le llamamos estético, porque es precisamente internalizar estos valores y preguntarnos permanentemente como personas funcionarias cómo se van a ver mis acciones desde afuera, cómo mi comportamiento, incluso el comportamiento fuera de la institución, fuera de mis funciones habituales, porque para bien o para mal tenemos que recordar que somos funcionarios y funcionarias 24/7. Y aquí el ejemplo que siempre me gusta dar en esto, si yo choco en estado de ebriedad, si yo choco curado, la noticia no va a ser David Zavala chocó curado, la noticia va a ser funcionario de la Contraloría chocó en estado de ebriedad. Y eso da lo mismo si fue un día de semana o fue en mi fin de semana, en mi tiempo privado. Siempre soy funcionario público. Este es un ejemplo un poquito radical, pero con lo que trato de decir con esto es que esta internalización de la reflexión ética tiene que ser algo permanente y siempre tenemos que preguntarnos cómo esto incide en la imagen que las personas tienen de mi institución y de la función pública en su conjunto, porque como pudimos ver al principio, todas estas conductas, todas estas acciones repercuten al final en esto macro que es la confianza de las personas en el gobierno y en las instituciones. Pero este llamado no es solamente uno que tiene que tener la persona funcionaria, sino que esta es una responsabilidad, y este es el centro de esta presentación, compartida entre la persona funcionaria y la institución. Muchas veces me toca conversar con distintas personas responsables de ética o de transparencia, etcétera, de las instituciones, y nos dicen, bueno, pero nosotros tenemos un código de ética, eso se publica, eso se le entrega a la persona funcionaria, ahora es la responsabilidad de ellos conocerlo y comportarse acorde. Eso es cierto, sin duda, todas las personas funcionarias tenemos un deber, tanto legal como ético, a cumplir con nuestro deber, pero hoy día las instituciones públicas están llamadas a facilitar y generar las condiciones que le hagan posible a sus personas funcionarias cumplir con sus deberes tanto legales como los deberes éticos o esta alineación con los valores de la función pública de la institución. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí me gustaría mostrarles esto, que son estos enfoques del comportamiento ético de las personas funcionarias para poder profundizar en este tema. Tenemos por un lado el enfoque de cumplimiento, y aquí la primera advertencia que quiero hacer revisando estos dos enfoques es que estos enfoques no son contradictorios y no hay que elegir uno, sino que son dos enfoques que son complementarios, se refuerzan entre sí. Pero lamentablemente en Chile el enfoque que más abordamos es solamente uno y es este primer enfoque, esta primera columna que es la del cumplimiento, que está centrada en tipos de controles que llamamos duros y normalmente tiene una opinión de las personas que es negativa, o sea, las personas son malas. Si nosotros pensamos que las personas son malas, lo que vamos a hacer es generar un sistema de normas que permitan investigar y sancionar una potencial conducta reñida con el principio de probidad o reñida con las normas. O sea, vamos a tener estas normas, las personas están llamadas a cumplirlas y si no las cumplen, las sancionamos. O sea, tenemos un modus operandi, como dice abajo, que es represivo y es reactivo y aquí está enfocado en la norma, en la legalidad, etcétera, etcétera. Pero lo que va el enfoque de integridad, que es este segundo enfoque, que como les digo es complementario, es no a pensar que las personas son malas, sino que las personas normalmente, y esto lo sabemos todos quienes nos dedicamos a lo público, que las personas funcionarias no son malas, o sea, hay casos muy aislados de personas que vienen a hacer daño a la función pública, pero normalmente aquí tenemos personas que son muy trabajadoras, muy abnegadas, y a veces cuando se cometen irregularidades, cuando se cometen errores, muchas veces es más por desconocimiento que por dolo, o sea, porque la persona sea efectivamente mala.
Y cuando se produce este desconocimiento o esta duda, ahí es cuando la institución tiene que estar apoyando y generar las condiciones, como bien dice acá este énfasis, que faciliten el buen comportamiento. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces nosotros nos centramos en las faltas a la probidad que son las más evidentes, las más radicales. O sea, robar, el cohecho, el soborno, todo lo que hoy día está tipificado penalmente, ¿no? Pero muchas veces, y ahí sabemos que está mal, es evidente. Por ejemplo, no sé, si yo me robo la impresora del servicio, sabemos que está mal. Robar está malo, ahí no hay nada que hacer, aquí lo que cabe es una sanción. Pero esos son los ejemplos más radicales y por tanto son los menos frecuentes. Lo que es más frecuente es que las personas funcionarias se encuentran en situaciones en donde se van a ver en conflicto distintos valores, muchas veces positivos. O sea, no nos vamos a encontrar con la codicia, con el deseo de hacer daño, sino que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una persona funcionaria que está en una situación en donde sabe que hay un deber de resguardar los recursos públicos, de cuidar los materiales de la oficina o del servicio y usarlos para el fin que tienen, que es este beneficio colectivo de cumplir con nuestra labor, pero al mismo tiempo se va a encontrar con otro valor que no es negativo, que no es malo, que puede ser el cuidado por su familia, el cariño por sus hijos, y lo que va a hacer esta persona es imprimir un trabajo del hijo o un libro o de la hija, no sé. Y va a utilizar la impresora del servicio para esto, que al final es un fin privado, sí, efectivamente, y está incorrecto, pero aquí no hubo un deseo de hacer daño, sino que hubo dos valores positivos que se entraron en conflicto y la persona, en este caso, no supo cómo resolver. Y estas situaciones pasan mucho, en donde son distintos valores, distintos roles de la persona, porque todos somos funcionarios públicos, pero al mismo tiempo somos padres, hijos, somos pareja, etcétera, etcétera, y a veces estos roles son difíciles de llevar y nos cuesta ver a veces dónde están los límites de nuestra función pública, del cumplimiento de nuestro deber, con el cumplimiento de estos otros roles que desempeñamos en nuestra vida. Y ahí es cuando la institución, en un enfoque directivo, tiene que saber apoyar a las personas funcionarias, que existan las instancias de consulta para que el funcionario se acerque sin miedo a represalias, para poder manifestar si es que está en un conflicto de interés o si cierta conducta es positiva o no, que se puedan generar instancias en donde se conversen permanentemente entre las personas funcionarias, se haga esta de la reflexión ética, porque esto de internalizar los valores éticos no se trata de aprenderse una norma de memoria, porque no es tan fácil. Lamentablemente, las situaciones son muy particulares y esto requiere una conversación permanente en la institución. Y si la institución no habilita este enfoque directivo en donde las jefaturas están comprometidas a capacitar a sus personas funcionarias, a darles el espacio para conversar y la confianza para recibir dudas y denuncias también, habilitar los canales, habilitar las normas, por ejemplo, como les decía, esto de los códigos de ética y mantenerlos actualizados, lamentablemente las personas funcionarias se van a encontrar solas y a veces en su foro interno no van a tomar la decisión correcta. Y a eso va este enfoque de integridad, que tiene esta perspectiva positiva y está basada en principios, en normas y en reforzar estos valores que son compartidos. Habiendo hecho este marco, me gustaría contarles brevemente en qué estamos en la Contraloría para precisamente apoyar a las instituciones públicas a fortalecer este pilar que es el enfoque de integridad. Y para eso me gustaría primero partir a hablar de esto que nos gusta contar, que es nuestro plan estratégico institucional para el periodo 2021-2024, en donde hoy día tenemos como gran norte de nuestras acciones, como pueden ver ahí, ver arriba en la Contraloría, contribuir a el restablecimiento de la confianza en nuestra labor y también en el conjunto de la función pública. Para eso nos hemos planteado distintos objetivos, pero uno de ellos es precisamente, como pueden ver ahí, nuestro objetivo de Estado, alinear todo nuestro trabajo hacia la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción. Y para eso hemos desplegado una serie de iniciativas que me gustaría contarles para que ustedes sepan que se pueden acercar a la Contraloría General en busca de apoyo para todas estas cosas. Y terminando esta presentación, yo voy a dejar mi correo en caso que alguien tenga alguna duda con respecto a lo que les he presentado. Hemos desarrollado estas iniciativas que son los programas de integridad, donde nosotros hacemos una intervención en colaboración con el servicio que considera instancias de capacitación, de diagnóstico colaborativo y también de proveer distintas herramientas y acompañamiento a los servicios para que puedan fortalecer sus sistemas de integridad y su gestión de la integridad con este enfoque preventivo y colaborativo. Y aquí pueden ver, por ejemplo, el programa que tenemos con el Gobierno Regional Metropolitano, que fue un programa piloto para gobiernos regionales, en donde el Gobierno Regional terminó generando una política de integridad, una oficina responsable de la ética y la integridad de sus funcionarios, y otra serie de iniciativas, por ejemplo, un protocolo de gestión de los conflictos de interés.
También estamos actualmente trabajando con Carabineros de Chile en un programa muy similar, con objetivos similares. Este programa sigue en curso y hoy día también estamos desarrollando este mismo programa de integridad con otras varias instituciones en Chile. Tenemos los programas de apoyo al cumplimiento y me gusta relevar esto hablando de esto que les cuento del enfoque de integridad, porque precisamente la inspiración de estos programas de apoyo al cumplimiento de la Contraloría es esto que les contaba antes, de no pensar que las personas son malas, sino que son buenas, pero lo que necesitan es apoyo. Nosotros como Contraloría generamos un informe de auditoría, siempre le damos distintas observaciones al servicio que tiene que cumplir obligatoriamente. Quizás algunos y algunas de ustedes se han visto implicados en estos procesos. Y lo que nosotros hemos visto consistentemente a través de los años en estos procesos es que la tasa de subsanación de observaciones, si bien es obligatorio cumplirlas todas, muchas veces no se acerca ni al 50%. Y nosotros en la Contraloría nos preguntamos por qué las instituciones, los servicios no cumplen estas observaciones. Y nosotros podríamos irnos en pensar que el funcionario no quiere, que no le interesa, y por tanto lo que hay que hacer es abrir un proceso disciplinario, que es algo que efectivamente se hace. Pero no nos quedamos ahí, nos preguntamos qué es lo que está pasando y luego de un trabajo de algunos años nos dimos cuenta que lo que muchas veces falta en el servicio es apoyo, porque los funcionarios y funcionarias del servicio a veces no saben cómo subsanar la observación que nosotros dimos en el contexto de este informe de auditoría. O sea, les falta acompañamiento y les falta conocimiento. No estaban las capacidades creadas para resolver esta observación y al final terminó en nada, no pudieron resolver el problema y esto se va a traducir en problemas futuros para el servicio. Entonces la Contraloría ya hace varios años está desarrollando estos programas de apoyo al cumplimiento en donde se entrega el informe y luego otro equipo de la Contraloría se acerca y apoya al servicio a subsanar estas observaciones. Llegan distintos expertos de la Contraloría en un proceso de acompañamiento de duración variable y de intensidad variable también, dependiendo de cuál sea el grado de apoyo que necesita el servicio, y a lo largo de varios meses se les ayuda a subsanar estas observaciones y la tasa de subsanación con esto ha subido bastante. Esto es lo que les contaba, o sea, saber que a veces lo que falta es apoyo más que quedarnos con que el funcionario no quiere cumplir. Y en el contexto de estos PAC, que son de los temas más variados, dependiendo de lo que sea la auditoría, que puede ser conciliación de cuentas bancarias, uso de vehículos fiscales, etcétera. Ahora, desde el año pasado, todos estos programas de apoyo al cumplimiento vienen con una línea de integridad obligatoria, porque nosotros entendemos que la integridad es fundamental para prevenir una serie de conductas que pueden dar paso a otra serie de irregularidades y además es bueno para instaurar esta reflexión permanente en los servicios sobre cuáles son los valores de la función pública. Y esta línea de integridad, estos son los datos que teníamos hasta el año pasado, recién terminamos de levantarlos del primer semestre. Estas 440 personas funcionarias que han participado en nuestros talleres ya son del orden de las 1000 personas funcionarias y ya hemos intervenido no 30, sino casi 80 servicios en las 16 regiones del país. Apoyamos también a las municipalidades en generar sus códigos de ética, porque esto es algo que quedó fuera del proceso de generación de códigos de ética y sistemas de integridad en la función pública que empezó en el año 2016. Entonces, en colaboración con Subdere, Servicio Civil y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos apoyando a distintas municipalidades de Chile para desarrollar sus códigos de ética y tenemos otras iniciativas para generar esta reflexión permanente también a nivel de la opinión pública sobre la integridad, que son el Seminario Internacional Anticorrupción y el Foro de Estándares Éticos, al que les dejo muy invitadas. Todavía nos queda una sesión más de este foro, en donde traemos a distintos expertos y expertas de Chile y también del mundo, a que puedan dar su visión sobre cuáles tienen que ser los estándares, cuáles tienen que ser los desafíos y también algunos caminos para fortalecer la ética en la función pública. Y ahí en las redes sociales de la Contraloría vamos a estar informando cuándo vamos a realizar, probablemente en septiembre de este año, una nueva sesión del foro. Y también estamos sacando permanentemente publicaciones, y aquí les traje algunas que les recomiendo que puedan consultar, que por supuesto son gratuitas de descarga. Pueden ir al sitio que está ahí abajo, que es cacgr.cl, y las pueden descargar, que son nuestra radiografía de la corrupción, es un estudio sobre qué es la corrupción y cómo se ha combatido en Chile con distintos caminos para poder fortalecerla y cuáles son los desafíos que hoy día existen. La Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría, donde presentamos distintas propuestas para fortalecer la integridad en el país. Control Público para una Mejor Democracia, donde hacemos un resumen de cuáles han sido nuestros principales productos de auditoría y también nuestros productos jurídicos, y esta guía también que generamos precisamente en colaboración con la Comisión de Integridad Pública, que es de buenas prácticas de integridad,
lo centramos en los gobiernos regionales por el hecho de que son una institucionalidad nueva, pero tiene buenas prácticas que en realidad son útiles para cualquier servicio público, así que también les invito a descargar eso. También lo pueden encontrar en el sitio de la Alianza Anticorrupción. Ahora bien, ustedes se preguntarán, y con esto ya voy cerrando, además de qué hace la Contraloría, por supuesto les podemos apoyar, pero ¿qué podemos hacer nosotros en nuestros servicios para lo que por supuesto no necesitan que esté la Contraloría ahí mediando? Y aquí lo que nosotros recomendamos en primer lugar para poder fortalecer su gestión de la integridad es generar una política de integridad. ¿Qué es esta política de integridad? Se basa en esto que es lo que les hemos hablado, que es la corresponsabilidad que tienen las instituciones y sus funcionarios por fortalecer la integridad a través de los sistemas de integridad que ustedes ya conocen, que es este conjunto de normas, procedimientos, herramientas, iniciativas destinadas a promover y reforzar la integridad de las personas funcionarias. Y estos sistemas de integridad tienen varios componentes. Algunos ya los conocen. El código de ética, por supuesto, que todos y todas ustedes deberían tener y conocer. Un equipo responsable, y esto muchas veces se olvida, tiene que haber un equipo responsable de que este sistema se gestione permanentemente. Ya sea una persona con dedicación exclusiva o alguna otra unidad o función que tome las funciones de coordinar el sistema de integridad, pero si esto no está alojado en nadie explícitamente, esto no va a andar y lamentablemente es lo que hemos visto repetidamente en distintos servicios, que esto no anda y el sistema quedó en la publicación de un código de ética y no anduvo nunca más. Y para que esto no pase es que nosotros recomendamos esto, que es una política que lo que hace es simplemente darle estructura al sistema. Y aquí, una política es una resolución formal firmada por la alta autoridad de su servicio, que lo que hace es, primero, definir responsabilidades, ya sea un encargado de integridad, un comité de integridad, asesores y otros roles que la institución pueda definir que es más valioso según sus funciones y según su organización interna. Aquí define quiénes van a ser estas personas y qué es lo que van a hacer, cuáles van a ser sus funciones. Por ejemplo, si es un comité de integridad, quiénes lo conforman, cada cuánto tiempo se reúnen, cuáles son sus atribuciones, a quién le rinden cuenta. Todo esto tiene que quedar en esta resolución y además genera esto que es el cómo, o sea, cómo se va a implementar mi sistema de integridad. Y aquí se listan las normas internas, por ejemplo, el código, protocolos, por ejemplo, la política de prevención y sanción del maltrato y acoso laboral y sexual, protocolos de prevención de los conflictos de interés, etcétera, etcétera. Se establecen los canales de consulta y denuncia y de cómo van a operar, o sea, no solamente decir que tiene que haber, sino quiénes nos responden, cuál es el plazo para dar respuesta, dónde tiene que recurrir la persona funcionaria y también cuáles van a ser las instancias de formación que tienen que ser permanentes en materia de integridad, recordando todo lo que hemos comentado sobre este apoyo permanente a las personas funcionarias, cuáles van a ser los espacios de inducción, de formación, de reflexión permanente y de sensibilización, y también cómo se va a hacer la gestión de riesgos en materia de integridad. Todo esto debería estar contenido en una política. ¿Para qué? Para fomentar una cultura de integridad y para que el sistema tenga una operativa, tenga una continuidad en el tiempo y no solamente quede en un documento como un código de ética que se publica y luego se guarda en un cajón. Y aquí, por supuesto, la Contraloría General desde el año 2018 tiene una política de integridad. Pero hay más elementos que colaboran en este sistema de integridad, que por supuesto, lo hemos comentado, el compromiso de la alta dirección y también de las jefaturas intermedias del servicio, como hemos dicho, a ejercer un liderazgo ético donde estén abiertos a la discusión, donde colaboren con sus personas funcionarias y por sobre todo donde asignen tiempo y recursos para que esto se pueda conversar en la institución. Si no está este compromiso, esto va a quedar en nada. En segundo lugar, tiene que haber participación de las personas funcionarias. Tenemos que saber cuáles son las dudas de las personas, dónde es que ellos van a necesitar apoyo más permanente, porque a veces pasa que los servicios hacen capacitación en el estatuto administrativo o en algunos deberes y obligaciones de los distintos cuerpos legales. Pero a veces las dudas de los funcionarios no están ahí, sino que están y a nosotros nos llegan dudas tan variadas como si fumar en horario laboral es o no es irregular, es una falta a la probidad o si va contra la ética. A veces las dudas de los funcionarios van en esa línea. Y por eso la institución tiene que generar instancias participativas con sus funcionarios para reflexionar sobre cuáles son los desafíos que hoy tiene la institución en materia de integridad. Y por último, la socialización y la difusión. Si decir que el código de ética está publicado o que X norma está publicada no es suficiente, tiene que haber instancias permanentes de socialización y difusión para apoyar a las personas funcionarias.
Y para eso, y ya cerrando, nosotros les tenemos algunas recomendaciones, y aquí la recomendación es generar una estrategia de saturación. ¿Qué es esto? Aprovechar todos los espacios disponibles en la institución para poder hablar sobre ética, sobre integridad, sobre deberes funcionarios y para instalar una reflexión, haciéndonos corresponsables como institución de apoyar a las personas funcionarias a que conozcan estos deberes. En primer lugar, y aquí les traemos algunos ejemplos de lo que hacemos como Contraloría, pero el estándar de la Contraloría no es el estándar de oro. Se pueden hacer más cosas, se pueden generar distintas iniciativas. En primer lugar está los mailing. Todos los funcionarios tenemos acceso a nuestro mail, lo revisamos bastante permanentemente. Así que nosotros cada cierto tiempo estamos mandando por correo algunos datos sobre quién compone nuestros comités de integridad, los datos de alguna consulta interna, cuál es una normativa que se puede consultar, etcétera, etcétera. Cada cierto tiempo mandamos algún mail. Y esto no necesariamente implica recursos, y esto es relevante. O sea, nosotros los mandamos diseñados porque podemos, pero si ustedes no tienen esa capacidad, un mail común y corriente es más que suficiente. Algo que ustedes puedan diseñar en Canva, en PPT, etcétera, etcétera. Todo ayuda y todo sirve. Y eso también aplica para esto. Nosotros también lo que hacemos es que pegamos en todas las oficinas y en otros espacios, en diarios murales, en los pasillos, en el casino, y les invito también a ustedes a hacerlo en todos los espacios que puedan, a pegar afiches para que los funcionarios puedan estar viendo esto permanentemente a lo largo de su jornada laboral, y también ayuda a aquellos funcionarios que por su función, por ejemplo, si trabajan en terreno o no tienen acceso tanto a computador, puedan también ver estas cosas. Y aquí estos ejemplos que les traigo es, por ejemplo, el primero que pueden ver es de nuestro código de ética. Nosotros tenemos un código de ética en la Contraloría, tiene varias páginas, las personas funcionarias tienen que conocerlo, pero sabemos que no siempre lo van a recordar o no siempre lo van a leer entero, y aquí, haciéndonos corresponsables, generamos estos pequeños afiches que nos preguntamos, ¿qué queremos que el funcionario se quede del código de ética de la Contraloría? Y ponemos nuestros valores. Entonces, ok, está el código en toda su extensión, pero si hay algo que queremos permanentemente que el funcionario recuerde, son los valores de la Contraloría General, y los ponemos muy resumidamente en un afiche en todas las oficinas. Y también tenemos esto otro, que es lo que le llamamos el lista. Nosotros en la Contraloría tenemos una serie de instructivos, de oficios, de circulares, como todos sus servicios también deben tener, con todas las cosas que una persona funcionaria tiene que cumplir para cumplir con sus deberes funcionarios, para no caer en faltas a la probidad, etcétera, etcétera. Pero sabemos que a veces los funcionarios no tienen tiempo para leerlo, o lo olvidan, etcétera, etcétera. Entonces nosotros generamos esto que es algunos tips para que la persona funcionaria pueda saber o reflexionar si es que está o no en una potencial dilema de integridad. Y es esta sigla que es legalidad, si es que esto alinea o no con la ley, pero otras cosas, sensación, por ejemplo. O sea, ¿te produce incomodidad? Si es que te produce incomodidad, eso ya es una alerta. Esto ya puede ser una falta a la probidad, y te recomendamos que hagas la consulta, y nosotros ahí a la mano derecha ponemos todos los canales que tenemos para que la persona pueda consultar libremente y sin miedo a ninguna represalia si está o no en una situación potencialmente conflictiva, porque nosotros para cada una de estas cosas ponemos preguntas. Por ejemplo, en transparencia ponemos, ¿esto tú se lo contarías abiertamente a un colega? Si es que no, también esto es una señal de alerta que te debería preocupar y deberías consultar si es que esto es o no un potencial conflicto. Ponemos noticias, por supuesto, en la intranet, varios servicios cuentan con esto, hacemos cápsulas, videos, a veces nuestra oficial de integridad, que es nuestra coordinadora interna, a veces se ha grabado ella hablando, tan simple como eso, y nosotros a veces tenemos la posibilidad de generar estos videos que tienen un poquito más de diseño, pero nuevamente no es necesario tener recursos, es tan simple como con un celular, grabarse haciendo una cápsula muy cortita, 30 segundos, 1 minuto, contando algún tema. Nuestro código, el comité, qué cosas se pueden denunciar, dónde puedo denunciar, etcétera, etcétera. Vamos a ver el video ahora por honor al tiempo. Y algunas recomendaciones para esta estrategia que yo les llamo de saturación. Yo recomiendo usar todos los canales y otros más si es que pueden. Algunos servicios nos han contado que han hecho obras de teatro, por ejemplo. O sea, cualquier cosa sirve. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Dirigirlos siempre a toda la institución, una convocatoria lo más amplia posible, considerando distintas cosas como brechas digitales o la función de las personas funcionarias, si es que están en terreno o no, y generar ahí estrategias diferenciadas para llegar a todos y todas. Utilizar todos los recursos institucionales que hoy día ya dispongamos. Esto es, por ejemplo, si tenemos un diario mural, usemos el diario mural, no tenemos que inventar nada nuevo. Y algo que siempre recomendamos en la Contraloría y que se alinea, por supuesto, con el módulo anterior, utilizar un lenguaje neutro, inclusivo y no sexista para que esto sea lo más inclusivo de todas las personas funcionarias posible.
Eso es todo. Muchas gracias por su atención y les voy a dejar mi correo y, por supuesto, abierto a cualquier duda.